a esta videoconferencia. Voy a dar inicio entonces a la sesión y a la grabación precisamente para las personas que no puedan asistir el día de hoy. Recuerden que asistir a las sesiones no es obligatorio, tampoco es calificable y ustedes van a tener la opción de revisar la grabación de todo lo que se explique el día de hoy en la plataforma Sayuna. Okay, so let's start, guys, with this web session. So today we are going to explain the first learning activity of this course. So the idea is to explain the topics and also to explain the activity, all the steps that you guys have to keep in mind to develop the activity. Okay, entonces el día de hoy vamos a revisar la temática de este primer componente y también vamos a revisar la explicación de la primera actividad de aprendizaje, la primera evidencia de aprendizaje, que es una infografía. Voy a ir al cronograma rápidamente. Les recuerdo entonces, el día de hoy estamos desarrollando esta videoconferencia, 10 de julio, 9 de la mañana. Vamos a trabajar esta evidencia de aprendizaje, es la primera del curso, es una infografía en donde ustedes deben hablar de su vecindario, del lugar donde viven. Entonces, para ello debemos ir a la plataforma y debemos dirigirnos al primer componente formativo. Perdón, un momento. Este componente formativo, chicos, está disponible allí en la plataforma para que ustedes lo exploren. Entonces, vamos a ingresar a la plataforma Sayuna. Ok. Y allí en la plataforma Sayuna, ustedes van a encontrar la sección Actividad de Aprendizaje Guía. Allí, entonces, vamos a ir al primer componente formativo, es este que ven en pantalla, se llama This is where I live, es decir, aquí es donde vivo yo, y vamos a ir a explorar ese primer componente formativo. Realmente la temática de este primer componente es muy sencilla y les va a servir bastante para poder crear su evidencia de aprendizaje. All right, so here we are going to check the introduction. Vamos a revisar un momento este video introductorio para saber de qué vamos a hablar en este componente. This is where I live. Aquí es donde vivo. Introducción. Bienvenido a la parte inicial de nuestro segundo nivel. En este componente formativo se incorporará información de lugares y objetos en conversaciones sencillas según su contexto cercano. Esto se hará por medio de la apropiación de los conceptos de preposiciones de lugar. Se elaborarán y responderán preguntas acerca de lugares y personas con la implementación de las preguntas informativas, más específicamente con el uso de where, que significa dónde, y finalmente se catalogará vocabulario de términos relacionados con lugares en el hogar y el contexto cercano a este, barrio, lugares comunes en la ciudad y demás entidades territoriales. Todas estas unidades temáticas aprendidas y usadas en conjunto ayudarán a indicar correctamente la ubicación de un lugar, persona u objeto. Bienvenido. All right, perfect. So that was the introduction of this learning component. Esa era la introducción de este componente formativo. Entonces vamos a trabajar los lugares de la ciudad para que ustedes puedan hablar de su vecindario. Vamos a trabajar las preposiciones del lugar también, que son aquellas palabras que me sirven a mí para expresar la ubicación de un objeto, una persona, un animal, un lugar también. All right, so let's start with this, guys, which is the prepositions of place. Vamos a empezar entonces con las preposiciones del lugar. ¿Qué son las preposiciones del lugar? Son algunas palabras que yo utilizo para indicar la ubicación exacta de algo. Ese algo puede ser un objeto, puede ser alguien, una persona, puede ser un animal, puede ser un lugar. Yo puedo decir, la panadería está al lado de la droguería. Entonces, esa palabra que indica al lado es una preposición del lugar porque me indica el punto exacto donde está ubicado. En pantalla estamos viendo algunas de las preposiciones más usuales, más comunes.
Entonces tenemos in. In lo utilizo cuando algo está dentro de algo. Por ejemplo, cuando yo hablo de, como en la imagen que ustedes están viendo en pantalla, the cat is in the box. El gato está en la caja. Utilizo la preposición in porque está dentro. Cuando digo mis llaves están en mi bolsillo, entonces utilizo la preposición in my pocket porque está dentro. Es decir, cuando hablamos de lugares o espacios que son cerrados, entonces utilizamos el in. ¿Listo? In. Yo estoy en la cocina. I'm in the kitchen. También tenemos la preposición on, que yo creo que ustedes la han escuchado bastante, y la utilizo cuando yo quiero expresar la ubicación de algo o de alguien también puede ser, que se encuentra sobre una superficie. Por ejemplo, si yo tengo mi computador y está en la mesa, entonces yo utilizo la preposición on y no la preposición in. My computer is on the table. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el computador está apoyado sobre la mesa, es decir, sobre una superficie. Entonces, cuando ese objeto está sobre una superficie o toca, tiene contacto con esa superficie, utilizamos la preposición on. ¿Listo? En inglés, los transportes se utilizan o se consideran como una superficie, como por ejemplo los buses, entonces utilizamos la preposición on, excepto de los carros, porque los carros sí utilizamos in porque es un lugar cerrado, ¿listo? Entonces, en inglés lo tomamos como in y no como on, pero los demás transportes o medios de transporte sí los vamos a tomar como on. La preposición at la utilizamos para expresar la ubicación o la posición de algo o de alguien con respecto a un punto de referencia, cuando estamos ubicándolo en un punto de referencia muy específico. Por ejemplo, cuando yo digo, él está en la puerta, entonces como estoy hablando de algo ya muy específico que es la puerta, entonces utilizo at. He is at the door. Ahí utilizo la preposición at. Between. Between quiere decir en medio de o entre, también puede ser. Entonces es una preposición que yo la utilizo para ubicar algo o alguien que está en medio de dos cosas o de dos objetos o de dos personas. ¿Listo? Tiene que ser en medio de dos. Dos no más. Por ejemplo, the apple is between the boxes. La manzana está en medio de las cajas. Entonces ahí estoy utilizando la preposición between porque está en medio de dos. Cuando son más, entonces utilizo la preposición among. Among es entre, ¿sí? También, pero cuando son varios objetos. ¿Listo? Cuando son varios. Por ejemplo, yo estoy en medio de unos gatos, pero esos gatos no son solamente dos, sino varios. Entonces ahí utilizo la preposición among. Cuando son solo dos, utilizo between, como en este caso, acá. Listo, tenemos por aquí otra preposición de lugar que es muy usual, next to. Esto quiere decir al lado de. Y la utilizo cuando yo quiero expresar la ubicación de algo de alguien que se encuentra al lado de algo, ¿cierto? Entonces, en este caso, the apple is next to the book. La manzana está al lado del libro. Entonces, utilizo la preposición next to. Como ustedes van a hablar de su vecindario, entonces van a empezar a identificar qué tienen, por ejemplo, al lado de su casa, o al lado del parque, o al lado de una droguería, o al lado de una iglesia. Empiecen a identificar todos esos lugares. Behind quiere decir detrás de. Entonces la utilizo cuando yo quiero indicar que algo está detrás de otra cosa. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, the apple is behind the book. La manzana está detrás del libro. In front of, que quiere decir al frente de, o muchas personas también lo utilizan como, o lo traducen como delante de. ¿Listo? Al frente de o delante de. The apple is in front of the book. La manzana está delante del libro o al frente del libro. Cualquiera de las dos está bien traducida. Under quiere decir debajo. Entonces, la utilizo para indicar que algo o alguien, un sustantivo, se encuentra debajo de otro. The apple is under the table. Ahí tenemos la preposición under.
Por aquí tenemos below. Below es otra preposición que indica debajo, pero tiene algo de diferente con el under, ¿listo? Entonces, cuando algo, o digamos el objeto del que estamos hablando está directamente debajo de otro objeto, se refiere a under, pero below lo utilizamos para otros sustantivos como por ejemplo la temperatura, que no se puede tocar, no se puede ver, digámoslo así, son intangibles, entonces utilizamos below. O por ejemplo en un examen, ustedes pueden encontrar answer the sentences below. Responda las oraciones que están debajo. Utilizamos below y no under, ¿listo? Porque pues digamos que es algo que no se puede tocar como tal. Por acá tenemos among, que lo había ya explicado anteriormente. Recuerden que between es cuando hablamos de un objeto o algo que está en medio de dos cosas, pero cuando utilizamos among es porque ese objeto está en medio de varias cosas. The red box is among brown boxes. Si ven, son varias. En este caso tenemos 4 cajas de color marrón y una que es roja y estamos indicando la posición exacta de la roja. Above, above quiere decir arriba de o encima de también. Entonces, esta también es una preposición que se utiliza cuando queremos dar la ubicación de algo o alguien que está sobre una persona o un objeto, pero no hay contacto, digámoslo, como tal en una superficie. Entonces, ahí utilizamos above, encima. Against es en contra de, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos recostados contra la pared o contra una cama, contra un objeto, utilizamos la preposición against. He is learning against the wall. Leaning, sorry. Y por acá tenemos far from, que quiere decir lejos de. Por ejemplo, si yo vivo lejos de la iglesia, puedo utilizar esta preposición. My house is far from the church. O yo puedo decir, in my neighborhood there is a church, but the church is far from my house. En mi vecindario hay una iglesia, pero la iglesia está lejos de mi casa. Entonces utilizo esta preposición, far from. Far, de hecho, es lejos, lejano. Muy bien, entonces esas son algunas de las preposiciones que ustedes pueden encontrar. Recuerden que este material de apoyo lo pueden ver en la plataforma Sayuna, entran al primer componente formativo y ahí encuentran las preposiciones del lugar. En cada módulo ustedes van a encontrar también una actividad didáctica. Esta actividad didáctica no es obligatoria, es una actividad simplemente de práctica que les va a servir como para reforzar eso que acabamos de aprender. Entonces, ¿qué deben hacer aquí? Escuchar el audio. Aquí tenemos un audio. The cat is in the car. Lo escuchan e inmediatamente completan la oración. En este caso, dice the cat is in the car. La preposición correcta sería in. Verifican respuestas y realizan los siguientes ejercicios para que empiecen a practicar las preposiciones del lugar. ¿Listo? Aquí en este caso solo es memorizarlas, identificarlas, cuál es cuál. ¿Qué más tenemos en este componente? Hay un módulo que se llama Introducción a las WH. Estas son question words, es decir, las palabras que me sirven a mí para crear algunas preguntas, ya cuando son un poco más específicas. Entonces, para construir estas preguntas, utilizo las WH en su mayoría, a excepción de how. How, pues no inicia con WH. Entonces, vamos a recordarlas. Yo sé que ustedes esto lo vieron en nivel 1, que también se trabajan las WH, pero pues vamos a recordar cuáles son estas WH, a que digamos identifiquemos cada una de ellas para que también las puedan emplear en su evidencia. Para el caso de las ubicaciones, la más común es where, ¿cierto? Porque indica dónde. Si vamos a hablar de ubicaciones, de la posición exacta de un elemento, pues entonces where sería la más usual en ese caso. Pero tenemos otras, por ejemplo, when, aquí está la pronunciación también, miren cómo se pronuncia when, quiere decir cuándo. Y la utilizo precisamente cuando yo quiero saber la fecha o el tiempo exacto de algo. When is the class? ¿Cuándo es la clase? What quiere decir qué o cuál, es decir, cuando pregunto por algo muy específico.
Who quiere decir quién, por lo tanto la respuesta va a ser un sujeto. ¿Quién es tu profesor? Who is your teacher? La respuesta va a ser un nombre. Where, ¿dónde? Cuando quiero indagar por ubicación. ¿Dónde es tu casa? Where is your house? ¿Dónde está la farmacia? Where is the pharmacy? Entonces la respuesta siempre va a ser un lugar. Why quiere decir por qué. Este why es el por qué de pregunta, es decir, cuando yo quiero saber la justificación o la razón de algo. Why are you learning English? ¿Por qué estás estudiando o aprendiendo inglés? Entonces, ustedes me van a dar una respuesta justificando eso, ¿cierto? Una razón de un por qué. El because, ya ustedes han visto también que utilizamos because en inglés. Ese because quiere decir porque de respuesta. En inglés se trabaja diferente. Why es para preguntar y because es para responder. Ah, porque quiero viajar al extranjero. Because I want to travel abroad. That's why I'm learning English. Which quiere decir cuál o cuáles, singular y plural, es decir, cuando yo debo escoger entre uno u otro. Whose quiere decir de quién, cuando quiero hablar de un posesivo, a quién le pertenece algo. Cuando yo digo, whose this computer, de quién es este computador. Whose this house, de quién es esta casa. Y how quiere decir cómo, en general, porque recuerden que how yo lo puedo combinar con otras expresiones y cambia el sentido. Yo puedo decir how long, qué tan largo, how tall, qué tan alto, how many, cuando hablo de contar, ¿cierto? De cantidad en plural, how many students do you have, o how much money do you have. Entonces, este how yo lo puedo combinar con otras palabras y obviamente pues le va a cambiar el sentido. Acá tenemos la pronunciación de cada una de ellas. When. What. Who. Where. Why. Which. Whose. How. How. Muy bien, entonces ahí pueden practicar cómo se pronuncia cada una de ellas, escuchar el audio y repetir. Aquí está la estructura básica para las preguntas informativas. Eso ustedes también lo vieron en el presente simple, el nivel 1, el auxiliar do y el das. Entonces, esto sirve para cualquier estructura, ¿cierto? Entonces, construimos la pregunta, pero debemos tener en cuenta que si vamos a utilizar una WH, esa WH siempre va a estar al inicio de la oración, ¿listo? Si no, entonces ubicamos solamente el auxiliar. Entonces acá tenemos dos ejemplos. What do you buy in the mall? ¿Qué compras tú en el centro comercial? Where does she go on weekends? ¿A dónde va ella los fines de semana? Entonces si ven que cuando utilizo las WH es porque quiero o estoy indagando por algo muy específico, un lugar, un tiempo, un momento, una justificación, una razón, alguien, un sujeto, etc. Para este caso, pues como ustedes van a hablar de ubicaciones y de lugares, entonces van a utilizar el where, ¿listo? Que es el dónde. Where do you put your shoes? ¿Dónde ubicas tú tus zapatos? Where do you go on vacation? ¿Dónde vas en vacaciones? Where do you study? ¿Dónde estudias? Where is the apple? ¿Dónde está la manzana? Entonces, la respuesta normalmente tiene unas preposiciones de lugar, ¿cierto? Porque estamos hablando de ubicación. Y esas preposiciones de lugar es lo que trabajamos hace un momento, ¿listo? Entonces, revisarlas, practicarlas, estudiarlas, porque las van a utilizar bastante para esta actividad que es la infografía. Recuerden que cada módulo tiene una actividad didáctica, entonces esta es la de este módulo que habla de las WH. En este caso nos vamos a enfocar en la WH where, this question where. Tienen que arrastrar, chicos, aquí el inicio de la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta para cada una de estas respuestas? Si la respuesta es I'm on the plane, estoy en el avión, I'm on the plane, pues ¿cuál sería la pregunta?
Será, where is the couch? Where are you? Where are the girls? Where is the thermometer? Where is the food? Entonces ustedes van a analizar cada una de las preguntas y las van a empezar a arrastrar y a ubicar en cada uno de estos espacios para que puedan construir toda la oración. Verifican respuestas y listo. Ahí practican entonces las WH. Recuerden que eso no es obligatorio. Esas actividades que les estoy mostrando no son obligatorias ni tampoco son calificables. Tampoco me las tienen que enviar a mí para que yo las revise porque pues no generan ninguna calificación. Y por último tenemos un tercer módulo que se llama I'm at home. Estoy en casa. Y aquí encontramos las partes de la casa. Parts of the house. Outside, es decir, las partes de afuera, del exterior. Entonces aquí están etiquetadas, enumeradas, como se dice balcón, balcony, como se dice puerta, garaje, front yard, es como el patio de la parte de adelante. Por aquí tenemos el techo, roof, driveway, que es donde nosotros estacionamos. Por acá también tenemos las partes internas, como se dice cocina, kitchen. Por acá tenemos nursery room, que es la habitación del bebé, attic, bedroom, dining room, el comedor, garage, basement, que es el sótano, etc. Ahí les va a servir por si quieren hablar de su casa, ¿no? Porque ustedes en la infografía deben mencionar el lugar en donde viven. Y también tenemos los lugares de la ciudad, places in the city. Tenemos entonces, importante que ustedes mencionen en dónde viven, el país, the country. Si quieren mencionar también la ciudad, the city, miren cómo se dice ciudad, city. The city where I live is Bogotá. The city where I live is Ibagué. The city where I live is Medellín, Cali, Villavicencio, etc. Town, si es un pueblo. Y el vecindario, obviamente lo tienen que mencionar. ¿Dónde viven ustedes? Where is your neighborhood? ¿Dónde está ubicado su vecindario? Por acá tenemos los lugares de la ciudad. ¿Cómo se dice aeropuerto? Airport, panadería, bakery, banco, bank, supermarket. Tenemos por aquí hospital, hotel, parking lot, que es digamos un parqueadero público, pharmacy or drugstore, farmacia o droguería, police station, the jail or prison. Bookstore es una librería, es decir, donde compramos libros. Bus station, una estación de bus. The movie theater or cinema, gym. We also have here museum, park, shopping mall, school, and restaurant. Entonces la idea es que ustedes empiecen a identificar qué lugares de los que ven aquí, y bueno, hay muchos lugares, ¿no? También podemos empezar a investigar por nuestra cuenta los lugares de la ciudad. Estos lugares pues los empiezan a ubicar en su vecindario. ¿Qué lugares hay en su vecindario? Normalmente hay droguerías, hay papelerías, hay iglesias, parques, etcétera. Cada de los lugares que ustedes empiecen a ubicar en su vecindario, pues los van a mencionar en la actividad. Recuerden, al final del módulo hay una actividad didáctica, interactiva. Aquí ustedes lo que deben hacer es indicar cuál es el lugar en donde se realizan estas actividades. Por ejemplo, you sleep in, ¿en dónde dormimos? ¿En qué parte de la casa? In the bathroom, in the bedroom, or in the living room. Y ustedes van ubicando entonces allí qué lugar es el que hace referencia a esta actividad. ¿Listo? Este módulo es bastante corto. Recuerden, aquí vamos a trabajar preposiciones del lugar, las WH para preguntar también por ubicaciones y vocabulario del hogar, de la casa. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes deben estudiar para poder crear la actividad. ¿Y cuál es la actividad? La actividad es una infografía. ¿Listo? Entonces, vamos a primero aclarar qué es una infografía, chicos. La infografía es una versión corta de la frase información gráfica. Es decir, que ustedes a través de un gráfico van a
mostrarnos una información. Esa información pues obviamente está relacionada con el lugar en donde ustedes viven. Entonces, en la infografía ustedes deben ubicar imágenes, datos, vectores, gráficos y obviamente debe haber texto. No mucho porque las infografías se caracterizan porque no hay demasiado texto, sino frases, así como ustedes lo ven en pantalla en este ejemplo. Entonces, van a elegir un tema. ¿Cuál es el tema que van a elegir? Pues su vecindario. This is where I live, my neighborhood, the place where I live. Bueno, muchos títulos podemos ubicar allí. Van a empezar a recopilar la información que necesitan. ¿Qué necesito yo? Bueno, necesito primero ubicar mi barrio, mi vecindario, dónde vivo yo. Entonces, hablar acerca de mi vecindario. ¿Qué lugares hay allí en ese vecindario? Pues hay casas, hay apartamentos, o si yo vivo en un apartamento, especificar eso, si vivo en una casa o en un apartamento. Pueden también mencionar con quién viven y qué hay a su alrededor. ¿Listo? Entonces, organizan, filtran y ordenan esa información, extraen lo más importante, ¿listo? No me van a poner ahí mucho texto, sino frases muy cortas, simples, sencillas y que obviamente expresen eso que ustedes quieren mostrar de su vecindario. Van a elegir el tipo de infografía que quieren realizar, desarrollar. Hay muchos herramientas que hoy en día nos sirven para crear infografías. Está Infogram, Canva es una de ellas. Yo les puedo recomendar Canva. La verdad, pues yo he trabajado con Canva para varias cosas, hasta para invitaciones a fiestas. Y Canva es una muy buena herramienta para desarrollar infografías. Entonces, si ustedes quieren utilizar una plantilla como tal, hay muchas que son gratuitas y las pueden emplear en su evidencia. Ahora, si ustedes quieren hacerlo, no sé, en Word, porque les parece que es más sencillo, o en PowerPoint, también lo pueden hacer. Digamos que esto no es obligatorio. Sin embargo, aquí en Canva, miren, aquí simplemente buscan infografía y aquí les sale varias plantillas de infografías. Ustedes pues se adaptan a la que más les guste y revisen que sea una infografía, una plantilla gratuita, ¿sí? Y simplemente la editan. Por ejemplo, acá miramos a ver si esta es gratuita, la personalizan. Muy bien, esta se puede personalizar y aquí empiezan a cambiar, a editar la información. Entonces, el título, pues entonces ustedes ya definen qué título le van a poner. Obviamente es una actividad donde yo voy a hablar acerca de el lugar donde vivo. This is the place where I live, puede ser. O también puedo escribir my neighborhood. Es decir, mi vecindario y lo ubico, disminuyo el tamaño de la fuente, etc. Esta es una opción, obviamente, pues no quiere decir que todos lo vayan a hacer en este formato o en esta aplicación, ¿no? Es una idea que les estoy compartiendo porque me parece que es sencilla, es gratuita, pues ya tienen la plantilla lista, simplemente es empezar a modificar. Ustedes pueden agregar imágenes y deben agregar imágenes porque de acuerdo a las instrucciones, la infografía debe tener fotografías. Ahora, esas fotografías pueden ser reales o pueden ser ficticias. Ustedes pueden tomar fotografías de internet o pueden tomar fotografías reales en su vecindario. Aquí también está Genial, Snap, bueno, muchas herramientas que podemos utilizar. Por aquí les voy a mostrar un ejemplo de la infografía de otros aprendices que ya han hecho esta actividad. Perdón, a ver si me deja abrirla. Bueno, permítanme un momento, ya reviso desde mi computador y se las muestro. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento, chicos? Is there any question? ¿Alguna
¿Alguna duda, inquietud? No, ok. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una infografía, ¿sí? De un list. Acá menciona que vive en la ciudad de Ibagué. Acá menciona el barrio, el vecindario, dónde está ubicado. Mira, está utilizando las preposiciones del lugar, in front of. Está utilizando también buena ortografía, imágenes que son tomadas de internet, está describiendo su casa, qué lugares hay, una piscina, hay un parque, utilizamos también las preposiciones del lugar, el there is, el there are, etcétera. Entonces, algo así es lo que se está solicitando para esta evidencia, chicos. Es importante que ustedes primero que todo hagan un borrador, ¿sí? De lo que van a expresar allí y luego, sí, pues diseñen su infografía. Recuerden que lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, bueno, cualquier otro lugar, otra herramienta, perdón. Muy bien, ¿preguntas? Is there any question? Profe, buenos días, una pregunta. Sí, cuéntame, buenos días, good morning. Good morning. Profe, bueno, no es tanto referente a la infografía, sino ya un caso más particular. ¿Podrías quizás colocar en el chat el número del grupo de WhatsApp, por favor, del nivel 2? Ok, bueno, de nivel 2 yo no creé grupo, solamente de nivel 1 porque se unieron más personas, pero dale, yo voy a crearlo y ya lo ubico, ¿listo? Entonces regálenme un minutico y lo creo para enviárselos. Dale, profe, muchas gracias. Otra pregunta, profe. ¿Tú también das nivel 3? En este cargue no me tocó nivel 3, me asignaron nivel 1 y nivel 2, pero pues en otros cargues sí me han tocado nivel 3, 4, 5, 7, 8. Ok, profe, comprendo. Lo que pasa es que qué día pues me inscribí en los 3, pero solamente me ha llegado notificación de los 2 primeros niveles. ¿Cuándo te inscribiste? Eso hace como más o menos unos 20 días, yo creo. Qué raro. Ya tuvieron que haber empezado. Escríbeme al WhatsApp directamente, me dejas tus datos, bueno, tu número de documento y yo reviso en Sofía a qué estás inscrita, a ver si ya inició o con qué instructor te tocó para poder remitirte ya, ¿listo? Dale, profe, muchas gracias. ¿A tu WhatsApp, el personal que aparecía en el correo o...? Ese sí, me escribes ahí. Ahí ustedes me pueden contactar, chicos. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir ahí y yo con mucho gusto les resuelvo sus dudas. Me puedes escribir ahí y yo te contesto la pregunta, ¿listo? Dale, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, permítanme, voy a crear el grupo rápidamente y ya estoy con ustedes.
Ok, chicos, muy bien. Entonces ahí les acabo de compartir el grupo WhatsApp para que se unan los que quieran hacer parte de este grupo. Pues obviamente la finalidad es solamente hablar e intercambiar información relacionada con el curso, con que ustedes tengan, digamos, información mucho más rápida y efectiva de las grabaciones, dudas, resolver cualquier pregunta que tengan respecto al curso, las actividades. ¿Listo? Entonces, ahí les dejé y les compartí el enlace. Quien quiera unirse, pues bienvenida. Recuerden también que pues asistir a las videoconferencias no es obligatorio, así como lo mencioné anteriormente, entonces ustedes pueden más adelante tener acceso a las videoconferencias, bueno, a las grabaciones de las sesiones, ¿listo? Entonces, chicos, ahí está el enlace para que por favor se unan. Los chicos que a través de la grabación nos van a estar siguiendo y estar viendo las explicaciones de las sesiones, entonces también ahí está el enlace, lo voy a enviar también por el correo electrónico para que ustedes se puedan unir. Ok, ¿alguna otra pregunta respecto a las evidencias? Bueno, la evidencia del día de hoy, al tema. Any other question, guys? Or everything is clear? ¿Todo claro? No creería que sí. Una pregunta, ¿la infografía tiene que tener sí o sí estos 3 temas? En la infografía debes incluir, sí, debes incluir. Las preposiciones, la introducción a las workation y el otro. Sí, Ah, ok. todo el vocabulario que trabajamos en la temática debe estar incluido o se debe ver reflejado en la evidencia. Es decir, voy a revisar que hayan preposiciones de lugar, que menciones lugares de la ciudad, que utilices la estructura del presente simple, que ya se vio en el nivel 1, que utilices también, bueno, de pronto lo único que no es tan obligatorio son las WH, pero si tú quieres hacer alguna pregunta dentro de la infografía y responderla allí mismo, también, pero el resto de vocabulario sí debe estar inmerso en la evidencia. Bueno, gracias. All right, you're welcome. Okay, chicos, gracias por asistir. Thank you very much for your time today, for participating in this web session. I hope you have a very good day. Que tengan un feliz día. Nos encontramos nuevamente el martes para nuestra próxima sesión. Goodbye, everyone. Bye, bye.